Hechos, capítulo 18. Vamos a hablar de un hombre de Dios llamado Apolos. Ahí está el título. Él era de Alejandría. Y vamos a leer ahí de Hechos 18, del versículo 24 hasta el 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Muy bien. Esos son los últimos versículos del capítulo 18. Al leerlos así, de una manera normal, parece que no hay mucho contenido ahí, ¿verdad? Pero varias veces yo he dicho y lo sostengo que la Biblia es un rompecabezas, que hay que tener cierta pericia o cierta habilidad para poder hacer que las piezas se encajen. Entonces ahí tenemos a este hombre. Acuérdense que el escenario es Éfeso. Y Pablo, en este momento, él comienza su tercer viaje misionero. Y esta narración de Apolos es como un paréntesis que ahí está en la Biblia, ¿verdad? Y tenemos que estudiarlo y tenemos que aplicar a nuestra vida lo que ahí se dice. De hecho, ¿verdad? La aplicación más clara y directa es de que Apolos tenía buenas cualidades que todo creyente, que toda cristiana debería imitar. Por eso está ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, como le dije hace poco, Pablo comienza su tercer viaje misionero. Y fíjese que dice el versículo 22, dice, habiendo arribado a Cesarea, o sea, Pablo, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Entonces, ahí está Pablo. Y luego en el versículo 23 dice, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Puse eso ahí para que usted, o sea, ese es el inicio del tercer viaje misionero. Luego sigue el paréntesis de la vida de Apolos. Para aclararle, este viaje misionero comienza visitando las iglesias que Pablo fundó en el primer viaje misionero. O sea que Pablo fundaba las iglesias, preparaba hombres de Dios, los ponía como pastores, como líderes, y después los estaba supervisando. O sea, más bien animando. Aquí se usa el verbo confirmar, pero es animar. Aquí lo explico mejor. Pablo visitó la iglesia de Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, y de ahí decidió regresar a Éfeso. Entonces, esas son las iglesias de Galacia. De hecho, cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, se refiere a esas iglesias, donde los hermanitos, ¿cómo se llama? No querían creer que la salvación era por la fe sola en Cristo. Y unos judíos que habían salido de Jerusalén habían llegado por esa zona a decirles de que tenían que circuncidarse para ser salvos, ¿verdad? Entonces Pablo realmente se molestó mucho y escribió la carta más dura que existe, que es a los Gálatas, ¿verdad?
donde él usa un lenguaje muy fuerte, muy directo, ¿verdad? Porque estaba molesto. Pero también usa palabras de aliento, ¿verdad? Cuando Pablo le dice a los Gálatas que él hasta ese día sufría dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Me entienden? Y de hecho, esa es la voluntad de Dios, hermano. No lo olvide. La vida cristiana es crecer espiritualmente y parecernos a Cristo Jesús. Parecernos a, ¿y cómo se llaman? Imitar su estilo de vida, su paz, su tranquilidad, su vida de descanso, etc. Entonces, el modelo que todo creyente debe seguir es Cristo Jesús. Por eso les digo yo, lea el Nuevo Testamento, lea los Evangelios y usted va a ver cómo Cristo reacciona, cómo habla, cómo se comporta en sociedad, cómo se comporta con los que lo perseguían, etcétera, etcétera. Pero tenemos más ahí. Cada vez que le era posible, Pablo visitaba las iglesias fundadas para animar a los hermanos a crecer espiritualmente. ¿Se acuerda que vimos en las predicaciones de la batalla espiritual que hay creyentes maduros, ¿verdad? O como lo dijo el apóstol Juan, ¿verdad? Hay padres, o sea, creyentes maduros, ¿verdad? Hay jóvenes que tienen cierta experiencia y hay hijitos, ¿verdad? Que son los creyentes nuevos, creyentes recién convertidos, que hay que animarlos, que hay que saludarlos, ¿verdad? No hay que ignorarlos, hay que animarlos que crezcan en la gracia y el conocimiento de Cristo. Vamos a ahí comienza la historia de Apolos. Ese dibujo, yo quiero explicarlo. Aquí está Apolos en una sinagoga judía, ¿verdad? Es judía porque se reunían judíos y algunos gentiles. Y aquí está Aquila y Priscila. ¿Y qué están haciendo en el culto? Platicando. Bueno, están comentando, porque Apolos es un predicador muy fervoroso, ¿verdad? Muy potente, pero muy buen orador, pero equivocado un poquito doctrinalmente. Por eso el dibujo me gusta, porque eso están comentando. Eso lo vamos a ver ahorita. Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Como me gustaría que dijeran, ¿verdad? Y Wilfredo Sánchez, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Me gustaría, pero no lo soy, ¿verdad? Hay muchas cosas que no están en los versículos, pero que usando el método deductivo podemos entender y enseñar. Y este muchacho era un hombre joven relativamente, Apolos, ¿verdad? Llegó a Éfeso, obviamente llegó costándose el viaje, porque Alejandría es una ciudad de Egipto, ¿verdad? Era un creyente. Apolos era un creyente del Antiguo Testamento. Ya vamos a verlo por qué más adelante. Acuérdense que el libro de los Hechos es un libro histórico y transicional, donde se está pasando de la dispensación de la ley a la gracia. De hecho, cuando veamos el capítulo 19, vamos a ver a unos hermanitos ahí que no sabían nada del Espíritu Santo. Entonces también esos eran creyentes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahí lo explico más adelante, ¿no? Entonces Apolo era de Éfeso, de Alejandría, era elocuente y poderoso en las Escrituras, obviamente del Antiguo Testamento. En ese momento no existía el Nuevo Testamento. Alejandría era una ciudad construida por Alejandro Magno para que fuera la capital de su imperio occidental. Fundada en el año 332 a.C., aún existe en Egipto. Ajá. Entonces se llama Alejandría
esa ciudad en Egipto porque la fundó Alejandro Magno. Y Alejandría era famosa, todavía existe. Era famosa porque tenía una gran biblioteca, ¿verdad? Y se cree que Apolos era un buen lector. Era un buen lector, era un hombre culto. ¿Sabe por qué? Porque el leer la sabiduría. Aún leyendo material secular muy bueno, la sabiduría. Entonces, obviamente, nuestros países son países de tercer mundo porque no nos gusta leer. No salimos del subdesarrollo, dicen por ahí. Entonces, pero los creyentes deberíamos leer las Escrituras, porque ahí hay sabiduría, hermano. Hay sabiduría para vivir la vida cristiana, para vivir la vida en familia, para vivir la familia en matrimonio, que no es fácil, hermano. La vida no es fácil. A veces el creyente cree que como va a la iglesia, porque como es hijo de Dios, todo va a salir bien. No, nada que ver. Vamos a tener pruebas y pruebas difíciles y pruebas que nos van a hacer derramar lágrimas. Entonces, yo dije en la mañana, hagamos oración siempre, hagamos oración de prevención porque van a venir días malos o ya algunos estamos viviendo días malos. Porque la vida es complicada, hermano. Estamos rodeados de gente pecadora, de gente sin escrúpulos, con gente que ama mucho el dinero, gente codiciosa, gente perversa. Y estamos viendo en la guerra espiritual que el enemigo también quiere dañarnos. Quiere dañarnos. ¿Qué más tenemos ahí? Alejandría era la segunda ciudad en importancia en el Imperio Romano y tenía la distinción de ser un centro de sabiduría. Imagínense, en el Imperio Romano, grandísimo, Alejandría era la segunda ciudad en importancia. ¿Por qué? Por su capital económico, por supuesto, ¿verdad? Entonces, de ahí venía Apolos. Entonces, se cree que Apolos era alguien de una condición económica estable, ¿verdad? Sobre todo soltero, porque no dice que tenía pareja, ¿verdad? Entonces, obviamente, él se costeó el viaje de Alejandría hasta Éfeso, ¿verdad? Muy bien. Hechos 18:25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ajá. Entonces, mire, los comentaristas se dan duro, o más bien dicho, se rascan la cabeza, y también los que predicamos, porque Lucas, el autor del libro, solamente dice las cosas y no ahonda. Solamente lo deja así. Da muy poca información, es lo que él quiere decir. No desarrolla los temas como en otros pasajes. Entonces aquí dice que Apolos había sido instruido en el camino del Señor. ¿Por quién? No se sabe. ¿Y por qué llegó a Éfeso? No se sabe. No se sabe. ¿Está buscando a Pablo? Tampoco lo dice Lucas. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, cuando uno lee los versículos y le hace preguntas al versículo, no tenemos respuesta. Pero si hay una realidad, ¿verdad? Que Apolos era fervoroso, era de espíritu fervoroso, y hablaba y enseñaba diligentemente. O sea, el hombre era apasionado para enseñar las Escrituras. Era un maestro, aunque no tenía toda la información, ¿verdad? Pero voy a decirlo así mejor, pero él amaba a Dios. Y cuando el creyente ama a Dios, oiga bien, busca servirle de corazón y es diligente. ¿Me entendió lo que estoy diciendo? Mire, habemos personas que
que hasta en el trabajo secular somos negligentes. Esa gente nunca avanza económicamente, hermano. Y es más, Dios no llama gente negligente, no sé cuál, para trabajar en lo espiritual. No. Ya fracasaron en el mundo, pues. Ni de sus cosas se interesan realmente. Entonces el punto es, hermano, mire, es que la vida cristiana es bien amplia. Y la mayoría de gente se acuerda que es cristiana el domingo. Tengo que ir a la iglesia. No, hermano, el cristianismo se vive todos los días. ¿Entiendes? Y voy a repetir las cualidades de Apolos. Había sido instruido, había sido discipulado por alguien. Quería aprender las escrituras. Los creyentes ahora le tienen miedo al discipulado. Y ahí muerden, hermano. No muerden. ¿Y sabes cuál es otra frase? Es que me da pena. Y antes en el mundo, hombre, cuántas cosas hacíamos, no daba pena. No. Entonces, Apolo había sido instruido, era de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo que sabía de Dios, de Cristo Jesús. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué significa eso, hermano? Que Apolo estaba estancado, ¿verdad? Lo más probable es que Apolo predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién predicaba eso? Juan el Bautista. Y fíjese, mire. Entonces, como hasta ahí conocía, hasta el bautismo de Juan, era un creyente del Antiguo Testamento. Ahí mismo, hermano Gabriel, en Hechos 19, léeme por favor 19, 1 y 2. Hechos 19, 1 y 2. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Eran creyentes estos hermanitos? Sí, pero no sabían la doctrina del Espíritu Santo, que lo más probable era lo mismo que Apolos. No conocían. Versículo 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ahí está. Lo mismo que sabía Apolos, ¿verdad? Creyentes salvados por la gracia de Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Muy bien. Apolos era un experto en la lectura, conocimiento e interpretación de los escritos del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, hasta ahí, ¿verdad? No conocía doctrinas neotestamentarias. Probablemente Apolos tenía un escaso conocimiento doctrinal acerca de la obra y ministerio de Dios, Hijo y del Espíritu Santo. Y lo más seguro es que Apolos no sabía que el Mesías que había venido, había muerto en una cruz y había resucitado. O de otra manera, Apolos no sabía que Cristo ya había muerto en una cruz por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, que él había resucitado, no lo sabía, ¿verdad? Entonces él, con su elocuencia, con su potente voz, con su oratoria, la gente decía: wow, qué buen predicador es, ¿verdad? A tal grado que en el de Corinto tenía un grupito de seguidores, ¿verdad? Vamos a verlo más adelante eso. Hechos 18:26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga,
Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Lucas es bien elegante para escribir, ¿verdad? Lucas no dice, y Apolos ignoraba las escrituras. No. Dice que Apolos comenzó a hablar con denuedo, o sea, con mucha diligencia, con mucho fervor, con mucha pasión en la sinagoga, o sea, a los judíos, obviamente. Pero cuando, ¿se acuerdan de? Otra vez, miren, Priscila y Aquila. ¿Por qué va la mujer adelante? Porque se cree que era más apasionada en las cosas de Dios, ¿verdad? Lo tomaron aparte a Apolos y le expusieron más exactamente el camino. Mira, Apolos, el Mesías ya vino. Lo mataron en Jerusalén, resucitó, ascendió al cielo, vino el Espíritu Santo y empezaron, ¿cómo se llama?, a enseñarle. Y esa es la palabra exacta. Y juvenil este Denis, ¿verdad? Y empezaron a enseñarle desde lo más sencillo a lo que es un poco más complicado. Entonces, cuando Priscila y Aquila escucharon a Apolos, se dieron cuenta de la deficiencia que tenía en la presentación del Evangelio, la importancia del bautismo cristiano, el perdón de pecados a través de la sangre de Cristo y la renovación de vida a través del Espíritu Santo. Esto, hermano, es probable, ¿verdad? O sea, no estamos, o yo no afirmo categóricamente que esas eran las deficiencias de Apolos, pero como le digo, ese es el método deductivo, tenemos que deducir, ¿verdad? De que esto es seguro, miren, como conocía solamente el bautismo de Juan, no conocía la importancia del bautismo cristiano, que era un cuadro de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Verdad? Mínimo, eso no lo sabía, ¿verdad? Y todas las cosas que van por añadidura, ¿verdad? El perdón de pecados a través de la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo básico? Es lo básico en la vida cristiana, es lo básico en la doctrina de la justificación, la importancia del perdón de pecados a través de la sangre de Cristo y la renovación de la vida, no por esfuerzo personal, sino que por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, suponemos que eso es lo que Apolos no sabía. Hechos 18:27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Yo deduzco, ¿me entiendes? Ya con la nueva información, ya con la mente más clara con respecto al Mesías, Apolos quería volver a Acaya. Supongo, ¿verdad? Yo ya prediqué del bautismo de Juan, ¿verdad? Allá prediqué que el Mesías iba a venir y, ¿verdad? Quería corregir la plana, actualizarla, ¿sí? Ajá. Entonces, porque rápidamente, no estuvo mucho tiempo ahí en Éfeso, ¿verdad? Quería volver a Acaya. O sea, a Corinto. La palabra Acaya, así se llamaba Grecia antes, ¿verdad? Y en Grecia quedaba Atenas, estaban los filósofos y estaba Corinto. Bueno, de hecho, sí, a Corinto, ¿verdad? Entonces quisieron los hermanos. Mire, otra cuestión que yo después y escribieron a los discípulos que le recibiesen, ¿verdad? O sea que en Éfeso habían creyentes. Porque si recordamos, Pablo se quedó muy poco tiempo en Éfeso. Dijo que él iba para Jerusalén, ¿se acuerdan? Que él había hecho un voto para ir a Jerusalén. Pero el punto es ese, ¿verdad? Y escribieron a los discípulos que le recibiesen a Apolo. Llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. O sea que llegó allá a Corinto, predicó e impactó. El hombre era bueno para predicar, era buen predicador.
Estos hermanos fueron producto de la predicación del Evangelio por medio de Pablo. Otra vez los mismos, los hermanos de Éfeso, ¿verdad? ¿Cómo sabemos eso? Leer Hechos 18, 19, 20. También usted ahí en su Biblia, por Y favor. llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Que se quedase con ellos por más tiempo, pero tuvo un tiempo ahí suficiente para hacer algunos discípulos. Como le digo, la información es bien escasa, tenemos que deducir, ¿verdad? Que los hermanos de Éfeso escribieron a los hermanos de Corinto: mire, ahí va Apolos, buen predicador, él va a testificar de Cristo, ¿verdad? Allá. Muy bien. Priscila y Aquila habían contado a Apolo acerca del crecimiento espiritual de la iglesia en Corinto. Junto con los otros creyentes de Éfeso, lo animaron a visitar a los cristianos en Acaya. Sí, o sea que en ese momento Corinto era una ciudad más, le dije la vez pasada, más populosa, más popular, mucha gente, muchos comerciantes, ¿verdad? Y, ¿verdad? Apolos quería predicar ahí, quería volver a predicar ahí. Muy bien, fíjese bien, él quería ir a Acaya. Aquí tengo un mapa, creo yo. Vamos a ver, sí. Veía este mapa que es del segundo viaje misionero, ¿verdad? Entonces, Acaya es esto, miren. Aquí están las letras un poco suaves, ¿verdad? Y está mejor. Corinto aquí queda, y se ve bien que Corinto es como una parte separada de Grecia. Todo este es el viaje, el segundo viaje de Pablo. Mire todas las distancias que él recorrió buscando personas para predicarles el evangelio para que se salvasen. Y por supuesto Pablo salió de Antioquía, aquí es Antioquía de Siria, aquí queda Jerusalén, aquí queda Antioquía, de aquí salió, pasó por Galacia, aquí está. Él era de Tarso en Cilicia, ¿verdad? Y llegó hasta aquí. Cuando él quería quedarse predicando por acá, ¿se acuerdan de la visión del varón macedonio? Entonces de aquí se fue para Filipos, aquí, después a Tesalónica, luego a Berea, bajó para Atenas, luego a Corinto, y aquí está en Éfeso. Va a ir a Rodas más adelante, y va a Jerusalén, a Cesarea donde leímos, y luego a Jerusalén a presentar el voto que había prometido a Dios, porque lo había guardado de los peligros. Entonces, hermano, a mí me anima a hablar de Pablo, de ese Pablo que decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Él quería que la gente se salvase, hermano. Y sería saludable que los creyentes sintiéramos esa misma pasión, ¿verdad? De que la gente está muriendo sin Cristo Jesús. Y usted ve en las redes sociales que a veces muchachos jóvenes, niños aún, aquí en San Miguel, de aquí en San Miguel estoy hablando, repentinamente mueren y se van sin Cristo. Muy bien. Hechos 18-28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Cambió, ¿verdad? Cambió. Ya no sabía hasta el bautismo de Juan, ¿verdad? Y fíjese, Lucas insiste y enfatiza, ¿verdad? Que Apolos con gran vehemencia. Yo me lo imagino que era algo gritón, ¿verdad? Y se emocionaba y hablaba claro y exponía, porque refutaba, o sea, les decía a los judíos: ustedes están equivocados, ustedes están bajo la ley de Moisés, y esa ley nuestros padres no pudieron cumplirla, y es más fácil poner la fe en el Mesías para vida eterna. Eso sí, Apolo.
¿verdad? Ahí en Corinto, les predicaba a los judíos demostrando por las escrituras, ¿verdad? No por cuentos de hadas, que Jesús, el que había muerto en la cruz, era el Cristo de Dios. Y ahí termina el capítulo. ¿Perdón? ¿La de quién? Similar o sea, cuando Pablo se convirtió, había conocimiento de su vida. En esa parte, sí. Ajá, exacto. Sí, buen punto. ¿Verdad? O sea, como Apolos tenía conocimiento del Antiguo Testamento, ¿verdad? Fácilmente entendió. Yo estoy discipulando los días sábados técnicamente a 2 pastores, ¿verdad? Y para mí es más fácil explicar la justificación porque ellos saben Biblia, ¿verdad? O sea, usted se acuerda de Naamán, ¿verdad? ¿Y cómo se sanó Naamán de la lepra? Por la gracia. ¿Le costó a Naamán? No, se zambulló nada más. ¿Me entiendes? Entonces, fíjate bien, cuando alguien tiene un conocimiento general de la Biblia, capta mejor las doctrinas de Pablo del Nuevo Testamento. Entonces, aquí en la iglesia, hay algunos hermanitos que les cuesta entender las doctrinas básicas. ¿Por qué? Porque nunca han leído, no están leyendo y ya no van a leer. Ojalá esté equivocado, pero es lo típico. Es lo típico en la gente que asiste a las iglesias, que viene acá o cualquier iglesia y cree que eso es suficiente. ¿Yo para qué voy a leer? Esta Biblia no tiene dibujos, como me dijo una vez alguien, ¿me entiende? A mí me aburre, no entiendo, me da. Mire, cuando alguien me dice que no entiende la Biblia, yo me preocupo, fíjate. Porque la Biblia le inspiró el Espíritu Santo. Y los creyentes salvados tenemos el Espíritu Santo. Y si usted no entiende qué espíritu tiene, ¿el de caña? ¿O cuál? Entonces, no, es en serio, ¿verdad? De que por años, ¿verdad? Los creyentes se estancan o ya creen que porque son maestros de escuela bíblica o sirven, yo ya le sirvo al Señor, yo estoy bien, yo canto, yo cuido niños en cuna, yo doy clases aquí en escuela bíblica, yo estoy bien. No. Mira, hay un dicho en el mundo, ¿verdad? Que el que tiene dinero, ¿qué quiere? ¿Verdad? ¿Y por qué los creyentes que tenemos un ministerio o sabemos de Biblia, por qué no queremos más? Sino que nos estancamos ahí. Yo ya sirvo, ya estoy bien ahí. No, hermano. Aquí vemos a este hombre, como le digo, con cualidades muy excelentes que deberíamos de imitar, de avanzar espiritualmente. Apolos usó sus conocimientos de las Escrituras del Antiguo Testamento y su talento de orador para fortalecer la fe de los creyentes de Corinto. Exacto, muy bien. Como resultado de su trabajo, la iglesia de Corintio llegó a tener un grupo de seguidores de Apolos. Ahí quiere llegar, ¿verdad? Él se fue de Efeso a Corinto, ¿verdad? Ahí predicó. Ya la iglesia estaba, ¿se acuerdan? Estaba ya media fundada, ahí a la par de la sinagoga, y permaneció algún buen tiempo, ¿verdad? Al grado que tenía un grupo de fans que lo seguían. Y vamos a ver eso más adelante, ¿verdad? Más adelante. Usted sabe esa porción, ¿verdad? Que en Corinto decía, ¿cómo es la cosa? ¿Vos lo explicaste hace poquito? Sí, Pablo le dice a la iglesia de que quién había muerto por ellos, y no había de división, porque algunos decían que eran de Pablo, otros que decían que eran de Cefas, otros de Apolos y otros de Cristo. Los más espirituales. Los más espiritualoides, pues somos de Cristo.
Entonces, hermano, estaba dividida esa iglesia. O sea, en otras palabras, cada quien jalaba para su lado. Cuando predicaba Apolo, iba el grupo de fan, ¿verdad? Ah, sí, Apolo. Va. Y cuando predicaba Cefas, así como aquí va, hermano, ¿y quién va a predicar el miércoles? Usted venga porque es palabra de Dios. No venga a aplaudirle a nadie. Muy bien, ¿cuáles eran las características principales de Apolos que deberíamos de imitar? Se las voy a repetir. Yo quiero motivarlo, ¿verdad? De que no tenga una vida cristiana estancada. Se lo digo con amor, la vida cristiana no consiste solamente en oír cultitos para cristianitos. No, hermano, Jesucristo es verbo, no sustantivo. Y cuando el poeta dijo eso, hermano, es que es cierto. Palabras sustantivas son púlpito, botella, teléfono. Y verbos son predicar, leer las escrituras, por supuesto, orar, congregarse, evangelizar, son verbos, hermano. Entonces el poeta, en cierta forma, tiene razón, ¿verdad? De que los creyentes son muy pasivos, son bien cómodos, pues somos bien cómodos. Y los verbos en las oraciones expresan acción, como ya le dije, ¿verdad? Orar, leer, animar a otros creyentes, evangelizar, discipular. Entonces, ese es el punto, hermano. Aquí hay algunos que son buenos en su trabajo y se rebuscan, y andan para arriba y para abajo. Entonces, ¿por qué no también en la vida cristiana? ¿Y quién nos da la vida para trabajar? Pues Dios. ¿Y quién nos da el aire que respiramos para trabajar? Pero imagínate, todos los días trabajamos 8 horas. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a la lectura? Sí, hermano, yo leo TikTok. No. Trabajamos las 8 horas normales, pero ¿cuánto le dedicamos a las escrituras? 30 minutos sería mucho, hermano. Sería mucho realmente 30 minutos. Si la vida que tenemos, todo lo que tenemos, el Señor nos ha dado. No espere estar en problemas y dificultades en su vida para tratar de buscar a Dios y que Dios me ayude. No funciona así, hermano. No funciona. Pero voy rapidito. ¿Cuáles son las características de Apolo? Número 1. Judío, creyente del Antiguo Testamento. Era un judío, ya bien. Mire, y me gusta esto, fíjate. Un judío nacido en Alejandría, en Egipto. Pero usted preguntará, y aquí se usa mucho en Hechos, ¿y por qué estos muchachos que nacían fuera de Israel tenían esa pasión por el Dios de Israel, por Jehová de los ejércitos? ¿Por qué era, hermano? Porque los padres le inculcaban el temor a Dios a esos muchachos. Y la mayoría de judíos, en cualquier parte que nacieran, hermano, ellos tenían temor a Jehová Dios, porque sus padres eran piadosos y se le inculcaban ese temor. Y se ha perdido eso hoy en día, hermano. ¿Sí? Mucho. ¿Sí? Usted está aquí, y fíjate que no me gusta decirlo porque a veces enojan algunos. ¿Dónde están sus hijos? ¿Qué están viendo en el teléfono? No se enoja, ¿verdad? No se enoja conmigo. Yo solamente quiero animarles, ¿verdad? Y usted tiene seguridad que sus hijos son salvos por gracia. Eso es importante, hermano.
Mire, no es que yo quiera que lo tenga aquí en la iglesia, pero yo le enseño a usted la palabra de Dios para que usted les predique el evangelio y les pregunte. Porque nuestra predicación, hermano, es de preguntar, de escudriñar la fe de las personas. Por eso es que nosotros no le decimos a la gente que haga una oración para aceptar a Cristo, porque no está en la Biblia. Y por ahí creen que, ya oró, ya es salvo, y es hijo de Dios. ¿Qué? O no es que oró, es que repitió una oración. Entonces, como creyentes responsables, tenemos que escudriñar la fe de nuestros hijos. Pregúntale, mira papito, mira mamita, si te morís ahora y vas al cielo y te pregunta el Señor, ¿por qué tengo que dejarte entrar al cielo? Ponga atención lo que va a contestar. Ponga atención. Ahí está. Si ha creído, si ha puesto la fe sola en Cristo o no. No, entonces, no es que yo quiero que estén acá. Y suficientes personas hay aquí ahorita. Este maestro se ríe porque sabe que me refiero. Sabe que suficientes hermanitos y hermanitas hay aquí ahorita. Número 2, mucho me alargué ahí. Natural de Alejandría. En Egipto, ¿verdad? Sí, claro. Ajá. Entonces ya dijimos que enseñado por sus... Acuérdense que había un mandamiento, el Deuteronomio, ¿verdad? Donde los padres tenían que repetir a los hijos: oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Y eso lo decían en la casa, en el camino, en cualquier parte. Hermano, si es que no hay mejor método de enseñanza que la repetición y repetirle lo mismo a nuestros hijos. Pero hoy en día los padres inteligentemente le compran un teléfono al muchacho, ¿verdad? Al hijo, para que no le interrumpa tampoco su navegación, ¿verdad? Y en la casa, y en mi casa, cada quien está con su teléfono. ¿Sí o no? Eso hemos llegado, hermano. Eso hemos llegado. ¿Me entiendes? Número 3. Elocuente, elegante para hablar. Sí, no era ofensivo como el hermano Will. Está molestando a los hermanitos que no traen los hijos a la iglesia, ¿verdad? Y les tira ahí a los que hacen comilonas y todo, ¿verdad? Él era muy elegante para hablar, muy, muy excelente. 4. Poderoso en las escrituras del Antiguo Testamento. Algunos dicen que usar esa palabra, él era un erudito, sabía mucho, tenía una retentiva bárbara, ¿verdad? Y yo aprecio eso porque si yo me sé unos 10 versículos de memoria son bastantes. ¿Entiendes? No, a mí no me gusta ese método. Los que he aprendido los he aprendido de tanto oírlo, ¿verdad? Me gusta más comprender la lectura. Pero este individuo de Apolo, no, era una computadora, ¿verdad? Era excelente. De espíritu fervoroso. Sí, enérgico, activo pues, no pasivo. Diligente para predicar. Una persona consagrada, hermano, no solamente porque predica, sino porque ama a Dios, le sirve a Dios, ¿me entiendes? Quizás con sus pocas habilidades. No solamente se puede servir a Dios predicando. No, hay algunos que son muy buenos para evangelizar, ¿me entiendes? Entonces un creyente consagrado es alguien que tiene pasión y que ama a Dios y que en lo que él sirve a Dios lo hace con amor, no porque lo vea. Ese era Apolos. Humilde. Sí, era humilde. Fue enseñado por Aquila y Priscila y él se dejó enseñar. Hermano, hoy en día
wow, muchos predicadores siguen repitiendo y masticando su misma ignorancia porque no quieren estudiar. Y es más, hoy hay tanta información en internet, hay tantos institutos bíblicos, hermanos, que enseñan. Yo estoy estudiando en el DTS. Es un seminario que tiene casi, te mandé a Diego también se la mandé, a Giovanni también se la mandé el enlace. Ahí está gratis. Hay como 10 cursos. 10 cursos. Pero ¿sabe qué? Hay que sentarse, ser humilde, dedicarle tiempo, anotar y aprender. Estoy estudiando ahorita el libro de Juan. Posiblemente predique de Juan el próximo domingo, pues estoy impactado. Estoy aprendiendo. Ahí están, como le digo, 10, 12 cursos. Y al terminar la materia, le dan un material que usted lo puede predicar. Y excelente material. Enterado. Saltémonos una por el tiempo. Hermano, bien dice la palabra de Dios que el hombre entre más se prepara, Dios más lo usa. Exacto, hermana, te dio en el clavo. Un ser humano, un hijo de Dios, entre más se prepara en lo secular o en lo bíblico, va a ser más usado por Dios. Hay que estudiar, señores. Hay bastantes institutos mire, y gratis, antes que se me olvide, gratis. Solamente piden ahí las personas si quieren donar algo, los pueden, pues no puede hacerlo. Y es una buena educación. Muy bien, voy terminando. Vea, Alejandría es un trabalengua que tengo ahí, es un enredo. Vea significa los viajes evangelísticos de Apolo, yo me lo inventé. Él salió de Alejandría a Éfeso, de Éfeso a Corinto, volvió a Éfeso y después fue a Creta. ¿Quién era el pastor en Creta? No dije croqueta. Creta era una isla, ahí estaba Tito, y vamos a ver alguna cita rapidito para que vean cómo este individuo se andaba moviendo, predicando. Que era un apasionado, hermano. Era un apasionado. Mire, vamos a comenzar con Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Sí, estamos predicando en Hechos 18. Ya que hacen las cartas porque Apolo va para allá, pero ya en el 19 ya está en Corinto. Está predicando, por supuesto, ¿verdad? Lee la cita. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Eso está en 1 Corintios 1:12, lo que le decimos. Aquí hay hermanos nuevos que tienen que saber eso, que esa iglesia era de creyentes desordenados, creyentes rebeldes, que había grupos que decían, yo soy de Pablo, otros de Apolo, de Cefas y de Cristo. Otro más, 1 Corintios 3:4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué significa la palabra carnales? Creyentes salvados por gracia, dirigidos por su naturaleza pecaminosa. Y cualquier creyente en cualquier momento puede pasar de espiritual a carnal. ¿Entiendes? Después es que eran desordenados. Tenían sus grupitos, ¿verdad? Eran niños en Cristo. Y a algunos solamente les gustaba cómo predicaba Apolo. No, decía, ese Pablo no me gusta. Es muy doctrinal.
dice cosas muy difíciles. Bien, tenemos más. 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Porque Pablo dijo eso. Yo planté, Pablo plantó la iglesia en Corinto. Hizo algunos hermanos, dejó un pastor, pero llegó Apolos, hermano, y hubo crecimiento, ¿verdad? El hombre era un buen predicador, y por eso lo menciona Pablo. Apolos regó, él predicó. Pero siempre el crecimiento en las iglesias lo da Dios. Y el deseo de Dios es que crezcamos espiritualmente nosotros para que podamos crecer numéricamente. No hay fórmulas mágicas, hermano. Que las células, que el evangelismo, que... No. Tenemos que crecer como creyentes, como matrimonio, como jóvenes, espiritualmente, adquiriendo conocimiento y teniendo una conducta de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así, y solo así, vamos a crecer numéricamente. ¿Verdad? Muy bien. 1 Corintios 16:12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Por causas desconocidas, Pablo quería que Apolo volviera a Corinto, pero dice ir. Él no quiere ir por ahora. No sabemos por qué motivo. Y el último es Tito 3:13. A Cenaz, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Entonces, Tito, ¿verdad? La carta de Pablo a Tito le dice eso, que a Cenaz, intérprete de la ley, y a Apolo los encamine. Quizá iba a salir de Creta. Ahí en el mapa se me olvidó señalarlo, pero Creta es una isla. Entonces ahí estaba Tito pastoreando. Obviamente Tito era un discípulo de Pablo, ¿verdad? Entonces Apolo, mire, esa es toda la información que tenemos de Apolo. Pero yo supongo que anduvo también en otras partes predicando, ¿verdad? Porque era diligente, era fervoroso para predicar. Muy bien, vamos a tener Santa Cena. Se me acabó el tiempo, así que invito